Y ahora comienza un nuevo capítulo de Más allá del marcador. Un espacio diseñado para conectar con futbolistas, padres y entrenadores. Aquí se habla de fútbol y de valores. Porque al final es tan importante lo que sucede dentro de la cancha como fuera de esta. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal familia del Club Deportivo Alexis García? Este es el departamento de comunicación trayéndoles un nuevo formato con todas las novedades y temas de su interés, porque este club es más que un club de fútbol. Este club se dedica justamente a formar al ser humano y creemos que estas oportunidades son valiosas y precisamente tenemos unos invitados súper importantes el día de hoy para que hablemos de fútbol formativo. Quiero primero saludar a las damas. Darlene, bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Darlene Oquendo y soy la encargada de las categorías menores del club, como la sub-9, sub-10, sub-11, y también he estado en las ramas de iniciación y demás. Gracias, Darlene, bienvenida. Ahora saludamos a nuestro gerente deportivo, el profesor, el maestro Seferino García. Don Sefe, bienvenido. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todo mundo. Muy complacido de estar aquí, de compartir con ustedes esta hermosa profesión que es manejar fútbol y fútbol aficionado. Gracias, don Sefe, siempre un placer escucharlo. Y por supuesto, como no podía ser menos este primer podcast, tenemos a fundador, director y el líder de este barco, el maestro Alex García. Maestro, bienvenido. Gracias, Felipe, y gracias a toda la gente que nos escucha. Un abrazo para todos y una feliz Navidad. Vamos entonces a hablar de fútbol formativo, que es lo que nos compete a nosotros como el Club Deportivo Alexis García. Yo quiero empezar entonces con el maestro, por supuesto, porque el fútbol formativo tiene, digamos, un trinomio muy importante en donde debe balancearse la diversión, la formación y también la competencia. Maestro, en ese trinomio, ¿qué sería lo más importante o cómo dar el balance apropiado a estas tres conceptos? Yo pienso que equilibrando, porque es que a veces nos pasamos tanto a la competencia, a la pasión de un resultado, a la urgencia de ganar, que llevamos a los niños en un nivel de presión que no les permite ser ellos mismos. Entonces mi pedido es que por favor dejemos que los niños jueguen, porque no hay mejor herramienta para formar y para educar que el juego. El juego contiene todo. Entonces el gran favor que pido y que quiero que nuestra escuela lo siga aplicando, pero con mucha más vehemencia, es jugar. Las grandes olimpiadas, la primera olimpiada mundial se hizo solo para jugar y espero que los niños nuestros jueguen y jugando disfruten y disfrutando ganan. Sí, de hecho, maestro, se dice mucho y justamente grandes teóricos de Europa hablan sobre la importancia de la diversión y que los jóvenes no sientan que están trabajando desde los 9 o 10 años como si ya el fútbol fuera la única salida y lo único que depende en su vida, pero precisamente para que los chicos se diviertan requiere que nuestros profesores tengan esa vocación de enseñar y de educar. Y aquí pues Darlene, que es una de nuestras estrellas en los temas de entrenamiento, nos va a contar entonces un poco sobre esa vocación para formar. ¿Cómo manejas esa vocación, Darlene? ¿Cómo le haces para que los chicos se sientan en diversión a la misma vez estén formando y compitiendo? Bueno, Pipe, mira, la verdad yo tengo algo muy claro y es que al principio de los partidos, lo primero que les digo a los niños es diviértanse. No están haciendo algo diferente, no están haciendo algo nuevo para ellos. Creo que todos los niños que tengo aman jugar, aman el fútbol y por eso piden como entrenar. Cuando uno llega a las canchas son los primeros que están, son los que acosan a los papás para ir a entrenar. Cuando se acaban los entrenamientos son los más aburridos, no se quieren ir. Siempre que termina un entrenamiento ellos se quedan ahí chutando, haciendo otras cosas. Entonces, no, lo que yo siempre les pido a ellos es que se diviertan, que disfruten. Hace poquito jugué la final de la categoría sub-9 y ese día yo les decía a ellos, solo miren para la tribuna y vean la alegría de los papás y siéntanse orgullosos de que están acá, porque nunca se les pidió a ellos que compitieran, que chocaran,
que si no ganaban se perdían tal cosa, jamás les decíamos... Los presionaste, sí, pues. No, diviértanse. Y me tocó jugar contra equipos los cuales perder era lo peor. Entonces se veían niños llorar, salir y los papás ver cómo los insultaban, los regañaban, y pienso pues que eso no deja que ellos fluyan y sean felices. Entonces no, a ellos, yo sé que esa categoría llegó hasta la final porque en realidad se tomaron el torneo como diversión y como un disfrute. Entonces no, pienso que es más que todo eso, que ellos se diviertan y sean felices. Don Sefe, usted que lleva 35 años en este club y aportándole tanto al fútbol antioqueño y colombiano en general, con su gran sabiduría y su experiencia, evidentemente lo que dice Darrell es muy importante, porque pareciera que en cierto punto el futbolista, el ser humano, pierde esa capacidad de divertirse y empieza a ver el fútbol como si fuera un trabajo, y casi que le toman pereza a algunos incluso. ¿Cuál es ese momento en donde parece que el fútbol aficionado y el fútbol profesional se pierde, donde las particularidades de una categoría y de otra parecen como borrosas ya, ¿no? Sí, Felipe, lo que pasa es que, mira que nosotros hablamos de 3 condiciones que se presentan en el fútbol aficionado. Una es la de diversión, otra es la de formación y otra es la competencia. Y las 3 las vemos como diferentes, pero se tienen que juntar ¿en qué? En que nosotros tenemos que saber es que a nosotros nos entregan un ser humano. A nosotros no nos entregan un robot ni nos entregan una máquina, nos entregan un ser humano que tiene sentimientos. Son niños que todavía tienen unas edades donde no se concentran. Entonces nosotros primero tenemos que empezar a mejorarles la parte cognitiva a los pelados. Y esa parte cognitiva lo dice la ciencia, que se mejora a través del juego. Los niños es 100% juego. Entonces, a través de los juegos nosotros tenemos que llegar a mejorarlos. Pero la cuestión no es mejorarlos únicamente como está pasando ahora, que ya los papás lo que proyectan en televisión, en todos los medios, es que tienen que volverse profesionales del fútbol. Y ahí es donde está el grave error. Nosotros tenemos que proyectar primero grandes seres humanos, y se proyectan como seres humanos. Después de que nosotros mejoremos el ser humano, indudablemente va a mejorar, por reflejo va a mejorar también el deportista. Entonces nosotros nos podemos enfrascar de que tenemos y que tienen que ser profesionales del fútbol. No, eso nadie, no lo garantiza nadie. No lo garantiza nadie. Por eso primero nosotros tenemos que hacer seres y niños que disfruten lo que están haciendo, que sean felices en lo que hacen. Esa es la primera parte. Después lo demás va llegando por lógica. Maestro, usted que ha dirigido profesionales durante tantos años, ¿siente que de verdad se pierde ese niño interior en algún momento, en algún punto? Sí, como están manejando las cosas ahora, sí. Es un tránsito lamentable del placer al deber. Yo, honestamente, de la parte personal, yo siento que nunca he trabajado, porque toda la vida amé el fútbol y jugué fútbol y disfruto ver jugar a los otros. Sufro cuando los jugadores no entienden un juego tan elemental y tan delicioso como este. Pero al jugador no hay que hacerlo recorrer un camino tan tedioso, porque se les vuelve un trabajo. Y a veces eso lo logran los entrenadores, y lo logran los aficionados, y lo logra la prensa misma. Se encargan de que haya tanta presión, tantísima presión, que los jugadores tomen el fútbol como un trabajo. La gente nunca se cansa de los trabajos, la gente se cansa del jefe. Sí, claro, ¿no? Y cuando el trabajo es justamente sinónimo de presión, es que se empieza a volver tedioso. Entonces, precisamente es tan importante lograr que los chicos no sientan que están trabajando, sino que se están divirtiendo. Y justamente, como el futbolista en sí y el ser humano en general es competitivo, aquí quiero disparar un tema para ustedes y que me vayan contestando de a uno, por favor, y es, entonces, en esas categorías a lo mejor el resultado no importa tanto, o cómo se puede medir cuál es el mejor club. ¿Es el que queda campeón? ¿Es el que figura de primero en las tablas de posiciones? ¿Qué es lo que realmente hace que un club formativo sea el mejor club formativo? Empecemos con usted, don Sefe. Sí, en eso entra mucho, hermano, lo que tienen en la cabeza los padres de familia. ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Qué quieren para sus hijos? A mí me parece que es ganar. Para mí, ganar es cada día ser mejor. Y primero tenemos que ser mejor en nuestra parte humana.
Entonces a mí me parece que el fútbol no tiene que ser la primera opción. Y en este momento pusimos al fútbol como primera opción. Si el niño no es futbolista profesional, o si el niño no juega en la primera categoría, o si el niño no está montado por allá en el pedestal del fútbol, entonces no gana. No gana, no. A mí me parece que ahí donde están los valores, están completamente invertidos. Están invertidos. A mí me parece que usted lo que tiene es que cada padre tiene que fijarse en que su hijo cada día sea mejor. Darlin, lo que dice Cefe es muy importante, sobre todo porque en el afán de incluso en categorías formativas de ser campeones a toda costa, seguramente has enfrentado chicos con un biotipo mucho más grande, que a lo mejor parecen de otra categoría. ¿Cómo has logrado identificar esto? ¿Cómo has manejado este tipo de situaciones con pues, clubes rivales que a lo mejor sí quieren ganar a toda costa, incluso a los 9, 10 o 11 años? Pipe, pues la verdad, sí, obviamente me han tocado equipos así, pero hay veces la presión de ellos los lleva también como a perder, y el disfrute y la felicidad de los niños de nosotros hacen que jueguen bien, que les salgan las cosas bien. Pues sí me han tocado y siento que lo que más buscan es como sentirse superiores siempre al rival. Y con fútbol, con brusquedad, con lo que sea, pero me han tocado pocos equipos en los cuales yo enfrento que me ganen con niños grandes, niños que en realidad uno crea que no son de la edad de la categoría, pero que con fútbol no ganan. Al final, maestro, esa necesidad de estar ganando incluso desde los 8, 9 o 10 años termina viéndose reflejado en el ser humano cuando ya tiene 16, 17, 18 y no solamente en lo profesional sino en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Es cierto, y la derrota le genera mucha más frustración. Yo veo que los directores de escuelas o de clubes, profesores y a veces papás no piensan en que el niño gane y no en ganar ellos. Y yo oigo entrenadores que dicen gané o jugué o enfrenté a tal cuando los que están enfrentando son los niños. Yo creo que hay que distender, hay que, digamos, descomprimir un poquito la urgencia del resultado y permitir que los niños sean niños, que lo dejen terminar de formarse. A los niños hay que dejarlos ser niños, hay que dejarlos cumplir etapas. Yo lo que veo es que algunos entrenadores y algunos padres lo que hacen es prolongar los sueños incumplidos de ellos en los niños. Porque te soy sincero, me perdonan la dureza de esta expresión. Yo conozco la mayoría de los papás que no han ganado en su vida una medalla, en nada. Y le están exigiendo al niño ya casi que sea profesional a los 9 años. O sea, hay que dejarlos que cumplan sus sueños y que vayan quemando las etapas que los formen como seres humanos. Justamente en ese afán de querer que el chico desde los 9 años sea y se comporte como un profesional y compita como un profesional, hemos notado todos aquí pues que hay clubes que incluso hacen convocatorias para chicos de 5 o 6 años, ¿no? O sea, ya desde esa edad están buscando convocatorias y haciendo cazatalentos con chicos que pues ni siquiera han terminado su primaria. ¿Cómo ha visto usted esa situación, don Cefe, usted que pues ha estado en el fútbol formativo desde los años 90? A mí me parece preocupante eso. Yo pues me asombré cuando veo que están haciendo convocatorias de niños de 4 años. O sea, le están metiendo una presión a un niño de 4 años. Un niño de 4 años ni siquiera sabe en ese momento para su vida qué es lo que quiere. No ha escogido siquiera cuál es el deporte que le gusta. Porque un niño a esa edad fácilmente a vos se mete a jugar fútbol porque es lo que más ve en televisión. Pero resulta que a los 6 meses se va a jugar básquetbol o otra cosa diferente. También me parece que es una presión impresionante que no sé, está mejor dicho, haga cuenta una olla a presión, que no sé a dónde vaya a terminar eso. Eso sinceramente se está descomponiendo la razón de ser para el ser humano. ¿Cuál es tu opinión, Darlin, respecto al caso? Sobre lo que dice don Cefe, yo creo que los niños terminan no queriendo volver a jugar fútbol en temprana edad. Sienten temor, miedo y lo único que hacen es no querer volver a entrenar, no querer jugar. Entonces yo siento que terminan en eso, no querer seguir jugando fútbol y optan por estar en otros deportes o por no estar en ningún deporte. Entonces ahí es donde se pegan a videojuegos y a otros estilos de vida que en verdad no serían los indicados para ellos. Maestro, su opinión. Bueno, esto es lo nuevo del fútbol. No hemos aprendido a conocer el fútbol ni a la persona.
O sea, del pañal al fútbol profesional, o sea, ese es nuevo, eso para mí es una locura y un cuento que están comiendo los papás y que lo único que está haciendo es daño y es una bomba destructiva sobre la formación de los niños y los jóvenes. Que hablando de cosas nuevas en el fútbol y de cosas nuevas en la humanidad como especie, vamos a tocar el tema de las redes sociales, ¿no? Porque se ha creado el mito de que un niño tiene que tener redes sociales para empezarse a vender a través de las redes sociales como si fuera pues una vitrina para un chico de 10 o 11 años. Y aunque las redes sociales pues hoy en día son una manera de interconectar, pues realmente no debemos abusar ni tampoco exagerar del poder de ella y a lo mejor de las digamos circunstancias perjudiciales que puede traer en un chico o en una familia en general. Don Cefe. Yo pienso que, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. A mí me parece que, hombre, las redes sociales son muy importantes, yo no voy a decir que no, pero como todo, hermano, todo en exageración es malo. A mí me parece que eso hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar, porque ahora lo más fácil como que es lo mejor. Lo que se hace fácil, lo que se consigue fácil, lo que no requiere esfuerzo, parece que eso es lo mejor y resulta que vemos que no es lo mejor. Hay que aprender a ganarse las cosas con esfuerzo, con trabajo. Entonces, creo que eso es una apuesta que nos está llevando a cosas que no deben de ser. Por supuesto, ¿no? Y cuando hablamos de redes sociales, pues tenemos que aceptar que es lo que mueve el mundo hoy en día. Pero también estamos intentando crear un mito alrededor de ellas que no es del todo cierto, ¿verdad? O sea, no es tan importante como la gente espera para el proyecto de sus hijos, cuando hay cosas que aquí en este club nos centramos y nos enfocamos y gastamos de verdad la energía en ellos, que es donde cuenta y donde se hace la diferencia. Darling. Me han tocado enfrentar varios deportistas que tienen más seguidores que quién sabe quién en sus redes, pero hay veces siento que los niños lo hacen es por presión de los padres, que tienen que hacer jugadas para sus videos, que tienen que hacer goles. Me tocó la otra vez uno que cuando se acabó el partido el papá le dijo: no hiciste nada, no hay contenido para el Instagram. Y el niño lloró y la mamá pues era como consolando, y yo pienso que trabajan es con eso, con la presión, y por eso es que las cosas a ellos no les fluyen. Que al final es muy importante justamente la crianza y el camino que los padres ubican para sus hijos justamente, y que incluso a veces por parte de una crianza irresponsable entonces empieza un chico a desviarse. Profe, maestro. Yo creo que los niños, la casa y la escuela, la casa y el equipo tienen que hablar el mismo lenguaje, y el lenguaje es en procura del niño. Yo lo que pienso es que yo entiendo que estamos en la era de la influencia, y por eso hoy en día los nuevos ricos son los que tienen seguidores y venden información light. Todo es light. Fugaz. No hay cosas profundas, no hay mensajes que taladren el corazón. Es lo fácil. Y ese cuento lo han comido los papás, porque ya ellos quieren que el hijo lo salve. Lo que ellos no han podido salvar, quieren que el hijo lo haga en un futuro siendo un jugador profesional. Y cuando nos venden esa historia de vencedor y vencido, nos damos cuenta que en este país somos mucho más los vencidos. La mayoría de la población es una población en condiciones difíciles. Es algo supremamente sorpresivo que salga un pelado de Barracas, un pueblo en La Guajira, sin canchas de fútbol, sin redes sociales, en televisión, y se vuelva el mejor jugador del país. Yo diría que en la historia, tal vez, si no él, va camino a ser el mejor. Pero los papás creen que pueden sacar ese Lucho Díaz, creen que pueden sacar esa figura que los va a salvar, y no es tan fácil. El facilismo que se le está dando a los niños es un facilismo mentiroso, porque si supieran el esfuerzo de Messi para ser Messi, porque la gente vende el producto finalizado pero no vende el proceso. Entonces los niños, los papás y todos nos estamos enamorando de los resultados y no de los procesos, y son los procesos los que forman. Y claro, y como en este club justamente entendemos la importancia del entorno y no solo del futbolista, precisamente para eso este tipo de programas en los que pues queremos sacar reflexiones acerca de la importancia de los padres en el fútbol aficionado y lo que es el fútbol formativo
para nosotros como vocación, y es que justamente los padres han empezado a decidir el futuro de sus hijos, no solamente por redes sociales y por ciertos mitos, sino que incluso a través de promesas falsas, porque parece que jugar liga en la categoría A fuera lo más importante, entonces ya prácticamente quieren que lleguen a Selección Antioquia desde la Liga A, y parece que si no llegan a Selección Antioquia entonces jamás podrán ser profesionales o jamás podrán ser exitosos, y si no juegan Liga A sino la categoría B o C entonces es un fracaso en general, y precisamente por la reflexión que hace el maestro de no enamorarse del proceso sino del resultado, empiezan a tomar malas decisiones con ese tipo de promesas falsas, don Cefe. Sí, Felipe, tenemos que entrar a la realidad, a la verdad. No se está catalogando categoría A, B, C, se está llegando a eso. Pero yo pienso que eso es bueno si usted realmente lo coloca como es. Usted no puede venderle a un niño que va a ser A y que lo va a meter en A sabiendo que el niño todavía no tiene la formación como para estar en A. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy realistas los que dirigimos fútbol. Y tenemos que saber que uno no puede subir las escalas de A3. O sí las puede subir, pero corre el riesgo. Hay mucho más riesgo que se devuelva y que se reviente y que se caiga. Por eso hay que subirlas de A1, para subirlas bien formadito, con fuerza, con la energía que es, y haciendo el 1, 2, 3, 4. Pero cuando usted quiere hacer las cosas, hermano, simplemente porque le están vendiendo un producto que no es, ahí es donde usted se estrella o donde se devuelve. Pero es que además hay que hablar también de esos padres que no solamente compran ese tipo de promesas, digamos, un poco medio humoríficas, por decirlo de alguna manera, sino que es que además podemos notar que incluso se genera una competencia poco sana entre los mismos padres de un mismo club, en los que están demandando cosas que a lo mejor no compete, porque al final nos estamos divirtiendo y formando, más allá que la competencia es importante. Entonces vemos padres pidiendo por qué aquel juega más minutos que mi hijo, o por qué este juega si siento que es más mejor futbolista es el mío, entonces debería jugar más minutos. ¿Has lidiado con ese tipo de situaciones, Darling? Sí, claro. Yo creo que eso es de cada 8 días. Es obvio que para todos los padres de familia su hijo es el mejor. Nunca va a haber nadie por encima de su hijo, y esos son temas muy, muy difíciles como para manejar, más que todo en el tema formativo, porque hay torneos que te permiten de que todos los niños jueguen el mismo tiempo, como hay otros que no. Entonces uno lo que busca es darle como minutos a todos por igual, pero hay momentos en que los niños no están bien. Me ha pasado mucho, y es que me doy cuenta que cuando los niños no están jugando bien es porque el día antes se quedaron pegados de un Nintendo, de un Play, de muchas cosas, y por eso no están dando como buen rendimiento. Como hay otros que por la presión de sus padres de exigirles que hagan las cosas bien, o les exigen que el día antes no se pueden mover, no pueden pararse de la cama, que tienen que descansar, que esto y que lo otro, hacen que los niños como que no participen bien del juego, y para el papá no es culpa del niño, siempre va a ser culpa del entrenador. Entonces eso sí es algo muy complejo en este momento. Que al final, maestro, el que llega profesional no es el que tuvo el papá encima grabándolo en redes sociales todo el tiempo, o buscando que jugara Selección Antioquia o Liga A. Al final el que llega profesional en realidad es el que está bien formado, ¿no? Sí, algún día escuché una frase de un papá argentino que decía que el mejor consejo que le dio al hijo fue el que no le dio, fue dejarlo ser. Y yo creo que eso se necesita. Los papás no pueden estar comparando a los hijos con los mismos compañeros, porque es que el entrenador no tiene la obligación de ganar, pero sí le gusta ganar enseñándoles y mostrándoles, y cada cual va ubicando su espacio. Eso es como cuando vos tenés 2 pollitos, uno aliviado y uno enfermo, y matás al aliviado para hacerle un caldito al enfermo. O sea, es un contrasentido no entender que cada niño tiene un proceso, y que el que tiene más capacidad, si estamos en un torneo, pues tendrá más minutos. Pero yo creo que hasta los niños entienden más fácil eso que los padres, y no estamos aquí fusilando a los papás, porque los papás son tan buenos que los acompañan, son tan buenos que lo meten a una escuela de fútbol, son tan inteligentes que lo meten a la escuela de fútbol a Alexis García y no a otra.
porque saben que aquí no solamente van a formar como jugadores con un gran futuro en el fútbol profesional, porque lo han tenido muchos, pero sabiendo que esa no es la promesa de esta institución. La promesa de esta institución es la formación, y queremos que si no llega al fútbol profesional, llegue a ser un profesional de la academia, un hombre que sea útil para la sociedad y que lleve mensajes positivos como lo lleva Maluma. No fue jugador de fútbol profesional, pero es un cantante excelente y una persona integral, como lo hace David Ospina, que es un jugador profesional, pero aparte es una gran persona, como hemos intentado que sean todos, como lo hace Sebastián Botero, que es un contador que no llegó al fútbol profesional, pero llegó a una profesión. O David el Castillo, que no llegó al profesional, pero llegó a ser, es uno de los mejores fisioterapeutas que tiene este país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Primero seres humanos y después grandes deportistas para la vida. Y es muy acertado lo que usted dice, maestro, porque por supuesto esto no es un podcast para regañar a nadie, aunque por momentos quizás suene así. En realidad es porque nos interesa mucho el entorno del jugador, que es tan importante como el jugador mismo, y nos gusta tratar ese tipo de temas para generar reflexiones más que regaños. Reflexiones entonces finales, don Cefe, para que justamente vamos cerrando. Sí, Felipe, hay una cosa que es indudable, hermano. La educación debe ir de la mano de los padres de familia y de los educadores, pero teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo la tiene a la familia el pelado. Entonces es muy importante que haya un acompañamiento mutuo y que no haya el distanciamiento, porque a veces el distanciamiento que cree que es que le tiene bronca a mi hijo porque no lo ponen todo el tiempo que yo quisiera que lo pusieran. Entonces ahí tiene que haber una comunión muy importante para que el desarrollo del niño se vea más reflejado y se vea más certero. Gracias, don Cefe. Darlene, reflexiones finales del tema. No, yo pienso que lo más importante es que los papás entiendan que el deporte como el fútbol es para divertirse, para disfrutar, para que los niños sean felices. Por algo ellos escogen eso, entrenar, jugar y volvérselos como un deporte, como exigiéndoles y presionándolos para que hagan las cosas. Pasa de ser un disfrute, una diversión para ellos, como pasa a ser no sé, como un trabajo, una obligación que ellos deben cumplir. Muy importante eso, para que los padres sepan que a veces somos nosotros mismos como padres quienes terminamos arruinando a nuestros hijos, metiéndoles presiones innecesarias. Maestro, una reflexión final entonces para cerrar. Bueno, la invitación a los padres del Club Alexis García a que participen de estos espacios. Queremos escucharlo, queremos ver qué sienten y queremos orientarlos, porque el proceso que están viendo sus hijos nosotros ya lo vivimos. Y cuando uno tiene un Waze lo debe utilizar. Hay veces que la gente, el Waze le dice por un lado y se van por otro porque creen que pueden ser más rápidos. Y yo creo que no hay profesión más linda que hacer caso cuando alguien quiere lo mejor para uno y para su hijo. Nosotros queremos lo mejor para ustedes y para sus hijos, y por eso esperamos una gran participación en el próximo podcast que hagamos acerca de la formación de los niños en el fútbol. Claro, y en estos espacios que vamos a tener charlas muy interesantes, reflexiones muy importantes justamente enfocadas al fútbol, pero principalmente a la formación, que es lo que nos caracteriza en disciplina, en liderazgo, en trabajo en equipo. Así que los estaremos esperando a todos. Gracias por estar en este primer capítulo de nuestro podcast. El Club Deportivo Alexis García les envía un saludo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.